Saludos, bienvenidos amigos, esto es Eclesia Online, les habla Monseñor Francisco Javier Acero, un programa más en donde hablamos de la actualidad, de la vida de la Iglesia y también de lo que ocurre en nuestra sociedad. Hoy tenemos a un invitado especial, ya ha estado aquí también con nosotros y por supuesto con nosotros para comentar este programa está el padre Patricio Lynch, el padre Francisco Javier Monroy, bienvenidos. Gracias, Monseñor. Tal. Saludos. Saludos, ¿cómo están? Muy bien, y nuestro invitado de hoy, que también se apellida Monroy, Felipe Monroy, director de BBC Noticias, experto en materia religiosa y también pues con su máster en Ciencias Políticas de la UNAM. Aquí está. Gracias por compartir tu tiempo, Felipe. Un placer estar aquí con ustedes nuevamente. Un abrazo a todos y a la audiencia que sigue el programa. Pues hoy en este programa vamos a hablar de algo que ustedes han oído, a lo mejor han visto por siglas IA, inteligencia artificial o AI, en un fenómeno que ya el Papa ha hablado en varias ocasiones, incluso el último documento que el Vaticano sacó así de manera desde el oficio, desde la Congregación de la Fe, el antiguo Santo Oficio, con Víctor Fernández firmando por el 75 aniversario de la Declaración de los Derechos Humanos. Sale en Naciones Unidas este documento que se llama Dignitatis Infinita, la infinita dignidad. Y uno de los temas que aborda este gran documento que aquí ya hemos comentado es el de la violencia digital. A Roma le preocupa que el universo virtual pueda convertirse en un mundo de exclusión, de explotación y de violencia. Y bueno, pues este documento dice, basta pensar en lo fácil que es a través de estos medios poner en peligro la buena reputación de cualquier persona con noticias falsas, con calumnias. Se deja caer sobre lo que se presenta como el lado oscuro del progreso digital. Realmente esto de la inteligencia artificial pues tiene también su lado positivo a través de la medicina. El uso de la inteligencia artificial puede también contribuir positivamente en el campo de la comunicación si no anula el papel del periodista sobre el terreno, sino que por lo contrario lo respalda. Y por supuesto se aumenta la profesionalización en la comunicación, responsabilizando a cada comunicador de lo que escribe, lo que hoy escucha, dice y lo que también muestra a toda la audiencia. Yo creo que la inteligencia artificial lo que tiene que hacer es devolver el papel del sujeto con capacidad crítica respecto a la misma comunicación. Esto lo decía el mismo Papa Francisco en un encuentro el 24 de enero, en lo que era la reflexión sobre la jornada de comunicaciones sociales, inteligencia artificial y sabiduría del corazón. Un tema apasionante y un tema polémico por todo lo que trae. Patricio. Bueno, gracias por darme la palabra, Javier, querido Monseñor, pero recién en tu narrativa estabas introduciendo este tema tan importante que de alguna manera está irrumpiendo. Algunos dicen que es disruptivo y algunos también están expresando que es el cambio tecnológico más importante de la historia de la humanidad. Muchísimo más importante que cuando, por ejemplo, comenzamos a utilizar Internet y sabemos muy bien lo que eso ha generado como cambios para la humanidad, tanto en lo bueno como en lo malo, y también muchísimo más importante que la revolución industrial. Por eso algunos hablan de como un parteaguas en la historia de la humanidad con la irrupción de la inteligencia artificial. Pero yo quizás, Monseñor, diría una cuestión previa, porque me da la sensación de que quizás hay un desconocimiento en gran parte de la humanidad de qué se trata. Cuando decimos inteligencia artificial, ¿qué es lo que estamos diciendo? ¿Qué significa? ¿No es cierto? Y quizás después uno puede empezar a introducirse o especular sobre los riesgos, sobre las oportunidades, sobre los posibles beneficios, las que no, etcétera, ¿no es cierto? Y también las consecuencias en las distintas áreas. Pero a mí me gustaría quizás preguntarle a Felipe si él nos pudiera ayudar, ilustrar, podríamos decir también,
quizás un poco en función de qué estamos hablando, qué es esto de la inteligencia artificial, ¿no es cierto? Hombre, pues yo encantado. No abundaré mucho, porque no soy tan especialista en el área, pero sí, ha estado preocupando justamente este tema, no solamente por las implicaciones sociales, políticas, culturales que pueden generar, sino también su naturaleza misma, ¿no? Tratar de comprender de qué estamos hablando cuando hablamos de inteligencia artificial. Se define esto de inteligencia artificial como esta capacidad primero, en primer lugar, de que la mente humana y nuestras capacidades, digamos, de sintetización o de diagnóstico sobre la realidad en el proceso de aprendizaje humano, es tan afinadas. Íbamos a ser tan capaces de definir todo el proceso del aprendizaje humano que podríamos ponerlo en una especie de algoritmo, ¿no? De una serie de instrucciones con las cuales podríamos trasladar estas instrucciones del aprendizaje humano a una máquina, y esta máquina entonces podría aprender por sí sola, ¿no? Sin embargo, hay grandes críticos que dicen que la inteligencia artificial pura, es decir, la absoluta, es decir, que una máquina aprenda o haya comprendido completamente todo este proceso de aprendizaje. Se supone que la inteligencia artificial podría comprenderlo todo esto, armar por sí sola este tema del algoritmo que le funcione aprender, y en función de eso obrar en consecuencia, incluso tomar decisiones, no solamente en el ámbito técnico, sino también incluso moral o ético o epistemológico y ontológico, ¿no? Que son cosas muy complicadas. Sin embargo, lo que tenemos hoy, y que sí es un gran avance, y que por supuesto el Papa Francisco ante los líderes del Grupo 7, del G7, la semana pasada, que se reunieron en Italia, pues les advertía que justamente la inteligencia artificial sí supone un cambio de época, una transformación de época. No dice cambio, dice transformación de época, el Papa Francisco. ¿Y por qué? Porque tenemos hoy una serie de al menos 4 circunstancias tecnificadas que están sucediendo y que nos rebasan en muchas cosas, ¿no? El tema del machine learning, es decir, la propia máquina aprende de estos procesos de alimentación de algoritmos y de alimentación de información. Por supuesto, también el procesamiento de este lenguaje natural hace una imitación bastante cercana a el lenguaje, no solamente en nuestro idioma o en inglés, sino en casi todos los lenguajes presentes en esta red digital global que tenemos. Y finalmente, el tratamiento de los datos que, como ustedes bien saben, y aquí lo estamos utilizando, hay una cantidad de información que corre por las venas de la red de Internet en todo el mundo, y por supuesto toda esta información que es vasta, es gigantesca y además es desordenada. Todas estas grandes máquinas, estos grandes servidores que tienen muy pocos dueños, también hay que decirlo, y que el Papa nos alerta de esto. Estos grandes servidores hacen el tratamiento de datos justamente para imitar el lenguaje, para procesar estos algoritmos y para también hacer todo este aprendizaje automatizado del machine learning. Supone un gran reto para identificar cuándo pueden estar siendo sustituidas algunas de las necesidades humanas más básicas, el tema de la comunicación, de la interpersonalidad, del contacto, de la propia reflexión y de el propio desconocimiento. La ignorancia es parte importante de la vida humana. Y lo digo porque el Papa el Papa Francisco y el Vaticano han sido quizá unos muy pocos actores públicos y en el mundo que han cuestionado justamente el input, la gente que está detrás de las inteligencias artificiales o las herramientas tecnocientíficas que tenemos o que estamos utilizando, tanto sus dueños como su utilización. Han sido muy, muy críticos y muy puntuales, han hecho preguntas durísimas sobre esto, porque independientemente que aparentemente hay una neutralidad ética o epistemológica detrás de las inteligencias artificiales, en realidad sí hay un tipo de alimentación de datos, hay una jerarquización de información, hay una manera de presentar cierta información como verdadera y ocultar otra información verdadera como falsa. La inteligencia artificial no ha llegado a todas estas cosas tan potentes como en la ciencia ficción, pero su potencia actual sí supone una transformación de época a la que debemos que entender
y la que tenemos que defender lo principal, al ser humano y su capacidad de crear comunidad. Gracias, Felipe, por estar esta vez de nuevo con nosotros. Yo en este momento quiero preguntarte dos cositas que no sé si dará tiempo en esta primera parte y si no seguimos en la siguiente. La primera sería, para mí claramente, con todo lo que está denunciando el Papa y alguien más por ahí, pero sobre todo el Papa, ¿no? Detrás de todo esto hay una utilización de poder. Y el tema es el poder que esto va a traer y que está trayendo a muy poquitas personas, uno. Y dos, el poco beneficio que es para la humanidad en general, tal como está ahora y como se intuye que va a ir. El tema del poder es quizá el que personalmente me llama más la atención y me preocupa. ¿Qué podría elegir estas inteligencias artificiales? ¿Qué podrían decidir? Pero lo que sí hace es jerarquizar las características que hacen positivas tanto a los regímenes políticos, las características a los líderes políticos y también las características de las religiones o los poderes atemporales, ¿no? Y eso también transforma, no solamente en estos dos ámbitos, sino en muchos otros, transforma la posibilidad de estar decidiendo por nosotros, por la humanidad, por las comunidades. Y eso, por supuesto, lo estaremos platicando en el segundo bloque. Claro que sí, vamos un momento al segundo bloque, esto es Eclesia Online. Enseguida regresamos hablando sobre inteligencia artificial. Aquí estamos nuevamente, esto es Eclesia Online, les habla Monseñor Francisco Javier Acero. También con nosotros está el padre Patricio Lynch, el padre Francisco Javier Monroy y nuestro invitado de hoy, que pues no deja de ser de la casa, Felipe Monroy, periodista, experto en materia religiosa y también en materia de política. Él está en México, tiene también una agencia de noticias y con nosotros está compartiendo todo este tema de la inteligencia artificial. Un poco la hemos definido, hemos visto también alguna problemática y se estaba hablando un poco de inteligencia artificial y poder. Entonces estamos en un problema serio. Hemos visto incluso cómo pues, se puede a través de la inteligencia artificial difamar a una persona o poner una foto con la cara del Papa como si estuviese ahí, por ahí algunas fake news con todo esto, ¿no? Entonces, mi pregunta, Felipe, es ¿hasta qué punto un periodista puede meterse en esto de la inteligencia artificial y qué peligroso puede ser en los grupos de comunicación para evitarse empleos y utilizar estos medios? Esta otra parte, que es la que sí hemos alcanzado tecnológicamente hasta estas alturas, es la inteligencia artificial aplicada, ¿no? Aplicada a diferentes áreas de conocimiento y áreas del trabajo humano y de las profesiones. Y una de esas es el tema de la comunicación, en la que por desgracia se han perdido o intercambiado de cierto modo muchos de los empleos humanos para ser sustituidos por la facilitación o por la manera en cómo se hace mucho más fácil la producción de noticias por inteligencias artificiales o machine learning, ¿no? Estas máquinas que aprenden a leer N cantidad de noticias en el mundo y jerarquizan esa información, hacen una evaluación con diferentes códigos y valores ya puestos previamente, es decir, ya alimentados por los dueños de esa inteligencia artificial, por los dueños de quienes colocan los algoritmos y sus definiciones, y entonces hace mucho más fácil el trabajo. Por eso el Papa sí pregunta, y al Vaticano, no solamente quién establece las fuentes de aprendizaje para la inteligencia artificial, sino también quién financia esas inteligencias artificiales y quiénes pone los valores que funcionan para que la inteligencia artificial administre las decisiones basadas en los algoritmos, ¿no? ¿Y por qué conecta con el tema de la comunicación?
porque independientemente de que se pierden algunos empleos y que, por supuesto, estamos en una crisis importante porque la comunicación se ha estado deshumanizando en muchas medidas, pues también supone que los valores de los algoritmos, es decir, la jerarquización de los principios, los valores, lo que realmente considera más importante, la jerarquización de lo más importante a lo menos importante, no depende del ser humano ya. Responden a otras necesidades, responden a el impacto, la difusión, el alcance, digamos, esa transformación de la animosidad social en redes sociales, todo esto que ya está muy avanzado técnicamente y que justamente hace que las noticias, hace que la información responde a dinámicas o comerciales o mercadológicas o políticas o ideológicas que son las que quizá detrás están comprando o haciendo un usufructo justamente de estas herramientas que cuestan muchísimo dinero. Justamente es uno de los grandes debates y uno de los grandes problemas, y por eso, bien lo decía padre Javier Monroy, es muy preocupante justamente saber en dónde se encuentra ese poder que administra las inteligencias artificiales y saber si ese poder estará más comprometido con las grandes causas que pueden ser muy útiles o si estará muchísimo más comprometido a los beneficios económicos que les traiga pues los políticos o partidos políticos o los bienes económicos o las grandes campañas mercadológicas de este capitalismo salvaje en el que nos encontramos. Y por eso el llamado urgente del pontífice de que los líderes del mundo, los que democráticamente electos o los representantes de grandes porciones sociales y económicas del mundo, pues pongan un ojo y sean un poco más controladores de que este otro sistema económico y político pues no se haga del poder de las inteligencias artificiales aplicadas y que transformen el mundo a su beneficio y no en beneficio del bien común. Sí, Felipe, la verdad que es un tema súper interesante. Hasta ahora me parece que vamos describiendo más las amenazas. Entonces yo te quería preguntar, como para, bueno, al ir terminando el programa, seguramente que quedarnos quizás también con este discurso más en torno a los posibles beneficios, consecuencias positivas que el uso de esta herramienta humana nos trae. Las principales y las que dan mucha esperanza al mundo tienen que ver con el análisis también brutal y bestial de la cantidad de datos que salen del análisis del clima y de los espacios en los que nos encontramos en el mundo, ¿no? El cambio climático y por supuesto todas las circunstancias generadas por el mismo, el tema de la migración, el tema de los cambios económicos, incluso las tasas de natalidad y muchos de estos efectos derivados de las grandes transformaciones ambientales, pues tienen una explicación o deberían tenerla. Pero para el ser humano hacer todos estos cálculos y hacer justamente los modelos mejores para poder transformarlo positivamente, pues nos quedan muy lejos. Pero para las máquinas no tanto, ¿no? Nos pueden dar grandes herramientas justamente para tomar decisiones positivas sobre qué cosas se puedan hacer, ya no solo en el tema de atender el medio ambiente, y no solamente el medio ambiente como si fuera una esfera que está por encima de la humanidad, sino como el Papa Francisco y por supuesto el magisterio de la Iglesia en la última década pues han estado enseñando que la ecología es integral, ¿no? Estamos todos metidos en ella y las dinámicas sociales y políticas pues también son parte justamente del medio ambiente. Y creo que hay varios ejemplos, o al menos algunos que ya se están tomando en cuenta para poder potenciar justamente esta utilización de la inteligencia artificial aplicada a pues nuevos modelos de siembra y cosecha y por supuesto también de aprovechamiento de fenómenos meteorológicos y también el tema de la distribución de bienes y recursos a través del mundo para evitar la huella de carbono. En fin, todas estas cosas son buenos análisis que están haciendo y ayuda mucho la inteligencia artificial a tomar estas decisiones. O en otras áreas muy especiales y muy importantes que tienen que ver con la salud humana, en el tema de los análisis, particularmente en el área de
algunas enfermedades que aún no tienen del todo respuesta médica, el tema de algunos cánceres y algunas situaciones muy delicadas. La inteligencia artificial ayuda justamente a comprender estos replicamientos celulares y estas circunstancias tan a veces tan difíciles de entender, y esto pues puede mejorar algunos tratamientos y puede dar respuestas útiles e importantes para mucha gente que está sufriendo y que seguramente sufrirá en el futuro, porque la enfermedad pues está fuertemente anclada a la naturaleza humana. Y bueno, también el tema del aprendizaje, la democratización de algunos de los accesos a diferentes espacios culturales o algunos de los recursos culturales es muy importante, pero principalmente la capacidad de la traducción simultánea entre diferentes lenguas, que ayuda justamente al ser humano a comunicarse con muchas otras personas a las cuales no podríamos hacerlo de una manera tan sencilla si no hay primero un acercamiento personal al lenguaje del otro, al idioma del otro. Y eso es positivo, ¿no? La inteligencia artificial también puede ayudar mucho en esto, pero sí sigue siendo una responsabilidad en la toma de decisiones sobre las jerarquizaciones de valores que se pueden dar en los algoritmos. Entonces, un algoritmo o una serie de algoritmos diseñados por mentes humanas, por científicos y por expertos en informática, que faciliten a quienes a aprender justamente sobre cómo las dinámicas sociales humanas pueden mejorar o qué elementos deben mejorar en estas dinámicas sociales, pues puedan ayudarnos en temas educativos, de seguridad, de aprendizaje, también de salud, de convivencia social, en fin. La pregunta, y yo creo que la pregunta lo hace justamente el propio Dicasterio para la Comunicación en un último mensaje, justamente también sobre comunicación, redes sociales, todo lo demás, es quién le va a poner las cualidades éticas a estos algoritmos, ¿no? Y esa pregunta pues no debería ser respondida exclusivamente por un solo sector, sino justamente por un gran debate social global sobre cuáles son justamente esos principios y valores éticos que deberían tener estos procesos de aprendizaje artificial para ayudarnos y no para generar estas situaciones tan terribles como las mencionadas anteriormente. Muy bien, pues es que el tiempo se nos va, nos tenemos que ir. Una plática bastante densa y sobre todo profunda a la hora de hablar de este tema tan importante. Creo yo que la inteligencia artificial puede tener un peligro en cuanto a la discriminación y causar una gestión de pobreza digital en donde no todos los son incluidos, una mayor discriminación, pero también creo que la inteligencia artificial puede hacer un beneficio al sistema de salud si se utiliza adecuadamente, siempre para el bien del ser humano. Gracias, Felipe Monroy, por tu tiempo. Gracias también a Francisco. No, gracias a ustedes. Gracias también a Javier Monroy. Patricio Lynch, nos tenemos que ir. Esto ha sido Eclesia Online, también hablando sobre inteligencia artificial. Nos vemos en el siguiente programa. Hasta la próxima. Dios les bendiga.